Buenas tardes a todos. Vamos a seguir con el tema que estamos viendo y que está representado por una pregunta. La pregunta es: ¿cómo está organizada nuestra visión del mundo? Y para responderla estamos viendo el pensamiento mitológico, el filosófico y el científico. Nosotros ya revisamos el pensamiento mitológico del pueblo griego, de la cultura griega, de este pueblo que está rodeado por muchísimos misterios y que explican todo a base de su religión, de sus dioses antropomórficos. Es la primera, acuérdense que el mito es el primer intento por explicar el origen, de dónde surgió el universo, cómo surgió, cómo surgimos nosotros, cuál es nuestro lugar en el mundo, cuál es nuestra naturaleza, por qué somos así. Bueno, nosotros ya vimos esa parte, los mitos, estas narraciones extraordinarias de Hesiodo, de Homero. Bueno, ¿qué sigue después? Después resulta que surgen pues los primeros filósofos. En la historia los conocemos como los presocráticos. Nosotros no vamos a ahondar en por qué se llaman así. Significa que son unos pensadores anteriores a Sócrates. Sócrates, que fue un parteaguas en toda la historia de la filosofía, lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que quiero que identifiquen es que los filósofos, los primeros filósofos, los conocemos como los presocráticos, y ellos inventaron la filosofía apuntando la mirada al cielo. Eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a identificar. La filosofía surge apuntando la mirada al cielo. Fíjense bien, yo les puse acá lo que representan los presocráticos. Representan el pensamiento acerca de la naturaleza y el origen del universo en general. Lo que caracteriza a estos pensadores es fundamentalmente una ardiente curiosidad por el cosmos. Entonces, pues vamos a identificar dos tipos de presocráticos, y esto es nada más para distinguirlos en su ubicación geográfica. Por un lado tenemos a los jonios y por otro lado tenemos a los pitagóricos. En el oriente están los jonios y en el occidente están los pitagóricos. Los jonios van a empezar a ser estos pensadores que se van a alejar de las explicaciones de los mitos, del pensamiento mágico, de los dioses antropomórficos. Los jonios ya no se sienten satisfechos con esas explicaciones y están buscando explicar y dar respuesta a las grandes preguntas a través de la razón, solo a través de la razón. Entonces, así es como va a surgir la filosofía. Les puse acá: la filosofía en cuanto intento de resolver los problemas del universo solo a través de la razón, y que se opone a explicaciones mágicas mitológicas, comenzó en las prósperas ciudades comerciales de Jonia, en la costa de Asia Menor, en el siglo VI a.C. Entonces, los jonios están ubicados en unas ciudades prósperas, comerciales, y decía el mismo Aristóteles, como ya tenían satisfechas sus necesidades, se dedicaron a el ocio. ¿Por qué el ocio? Porque lo que yo le estaba diciendo es que los presocráticos empezaron con su mirada puesta en el cielo. Ellos estaban observando el cielo, y para ellos el cielo era un libro abierto que estaban leyendo, que estaban interpretando, que estaban descifrando. Entonces ellos empezaron a pensar: a ver, de todo lo que nosotros observamos, el mundo presenta a nuestros sentidos movimiento, presenta caos, presenta cambio, presenta mutabilidad. Pero detrás de todos estos cambios debe de haber un fundamento estable y permanente, que no es accesible a los sentidos, pero que es accesible a la razón. Entonces, estos primeros filósofos están buscando este fundamento que está detrás de todo el cambio y todo el caos que los sentidos pueden ver. Entonces, bueno, la razón es fundamental para entender esto que sostiene todo el cambio y todo el movimiento. Bueno, estos pensadores están buscando qué es esto, y para encontrarlo ellos hacen una pregunta. La pregunta es: ¿de qué está hecho el mundo? Esa es la pregunta que los filósofos presocráticos quieren contestar. Anótenla, por favor.
¿De qué está hecho el mundo? Bueno, estos filósofos, primero tenemos a Tales de Mileto, luego tenemos a Anaximandro y finalmente vamos a tener a Anaxímenes. Vamos a empezar por estos tres. Estos tres personajes representan la escuela de Mileto. Se puede decir que es una escuela o se conoce como una escuela porque ellos tres son contemporáneos, nacieron en la misma ciudad Jonia y además se dice que tenían como incluso relaciones entre maestro y alumno. Entonces la conocemos como una escuela. Escuela de Mileto representada por Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro. Ellos están en el oriente. Mientras tanto, en el occidente están los pitagóricos. Los pitagóricos están pensando otras cosas. Yo les puse aquí, en la parte occidental, los pitagóricos empiezan a enarbolar el ideal de la filosofía como una guía para vivir. Los pitagóricos están ahí concibiendo a la filosofía como una guía para la vida. Sin embargo, pues después van a tener también un mismo objetivo o lo van a compartir con los presocráticos, los jonios. Entonces, bueno, también por eso son ellos presocráticos, lo vamos a ir viendo. El representante de los pitagóricos pues es Pitágoras de Samos, un griego. Bueno, vamos a empezar con estos. ¿Quiénes son los jonios? Ya se los comenté. Son estos personajes que están leyendo el cielo y que se hicieron una pregunta. ¿De qué están hechas? ¿De qué está hecho el mundo? Bueno, Tales de Mileto nos va a decir, el mundo está hecho de agua. Tales de Mileto dice, el mundo está hecho de agua. ¿Por qué dice eso Tales? La verdad es que quién sabe. No sabemos bien por qué Tales de Mileto dice eso. Incluso, pues nada más son como supuestos que nosotros hacemos, porque se perdió, lo que escribió Tales de Mileto se perdió. Incluso en tiempos de Aristóteles ya se había perdido, ya se había perdido los escritos de Tales de Mileto. Entonces, incluso Aristóteles, pues no lo pudo leer bien. Aristóteles hacía conjeturas, ¿no? Estaba, pues considerando a ver qué posibilidades tiene de que Tales de Mileto ¿por qué Tales de Mileto haya dicho que es el agua? Entonces, bueno, la explicación más inmediata que se nos ocurre es porque el agua se presenta en los tres estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, y la podemos ver sin necesidad de hacer experimentos científicos que Tales de Mileto no pudo haber hecho en el siglo VI a.C. Entonces, bueno, puede ser eso. Aristóteles cree que es porque el alimento de todas las cosas está a base de agua, a base de humedad. Aristóteles está pensando también que puede ser porque incluso el calor surge por la humedad y es mantenido por ella. Entonces, bueno, todas las cosas salen de ahí, ¿no? Se está vinculando a la vida con el agua. Eso es lo que está diciendo un poco Tales de Mileto, identifíquenlo más o menos así. Después llega Anaximandro. Anaximandro es un filósofo que establece un pensamiento un poco más sutil, porque él empieza a notar pues los problemas que tiene la teoría de Tales de Mileto y dice que el mundo no puede estar hecho de agua. No puede estar hecho de agua porque en el mundo existen cosas como el calor y el fuego. Entonces, el agua no engendra el fuego, más bien lo destruye. ¿Cómo puede ser que en un mundo hecho de agua exista el fuego? Eso no le cuadra a Anaximandro. Entonces Anaximandro empieza a decir que todas las cosas surgen a partir de una masa indeterminada, donde están contenida en ellas todos los elementos opuestos. Entonces, ustedes imagínense una masa indeterminada, una masa gigantesca, que Anaximandro llama apeiron. Apeiron. Apeiron es una palabra griega que significa lo que no tiene límites. Lo que no tiene límites. Entonces, Anaximandro está pensando que todo surgió a partir de esta masa sin límites, sin forma, indeterminada, y que dentro de toda esta masa existen elementos
todos los elementos opuestos están ahí, pero están fusionados, están mezclados ahí dentro. El punto es que esta masa está haciendo movimientos, está en movimiento incesante. Y como esta masa se está moviendo incesantemente, del movimiento de esta masa, de este apeiron, se empiezan a separar los elementos, opuestos. Y bueno, de esa separación empiezan a surgir muchas cosas, o empiezan a surgir todas las cosas. Por ejemplo, Anaximandro da el ejemplo de cuando se separan los elementos frío, lo caliente y lo seco. Se separaron los elementos caliente y seco, y entonces de esa separación empezaron a surgir, dice Anaximandro, empezaron a surgir grandes esferas de fuego que se estaban moviendo y se separaron, y entonces quedaron así como aros de fuego, y esos aros de fuego dieron origen al sol, por ejemplo. Entonces así se originó el sol, pero no se quedó ahí. Del sol, después de que se originó el sol, debajo de este aro de fuego se empezaron a secar las cosas en la tierra. En la tierra se empezaron a secar las cosas, unas se empezaron a separar del agua que las rodeaba, y entonces de todo este pues movimiento, de todo este proceso, empezó a surgir la vida. La vida empezó a surgir a partir de la humedad sometida al calor. Empezaron a surgir las primeras criaturas. Las primeras criaturas, dice Anaximandro, que surgieron en forma de peces. Y eran unos peces que de estos peces empezaron a surgir todas las demás criaturas, los animales terrestres, incluso el hombre. El hombre surge como última criatura de una evolución, de una evolución de la primera criatura que surgió. Entonces, bueno, Anaximandro está explicando todo esto, y lo que yo quiero que vean es la importancia y el valor que tiene esto. Anaximandro está en el siglo VI antes de Cristo y está introducido en una sociedad que todavía tiene el pensamiento mágico muy presente. Está él dentro de un contexto donde la gente todavía piensa que el universo se formó a partir de la unión sexual de Urano y de Gea. Entonces, él está en este contexto, y lo que nos está dando Anaximandro es una cosmología sistemática del origen del universo. Eso es lo que nos está dando Anaximandro. En particular, Anaximandro está hablando de los primeros seres vivos, está hablando de la evolución, está dando una respuesta muy diferente al pensamiento mágico y al pensamiento religioso que todavía imperaba en la época. Entonces, bueno, vamos a quedarnos acá con Anaximandro para continuar en el siguiente video con el próximo filósofo, que es Anaxímenes. Anaxímenes también va a querer contestar esta pregunta de qué está hecho el mundo, y Anaxímenes nos va a decir que el mundo está hecho de aire. Él va a dar un nuevo elemento, una nueva respuesta. Y entonces, bueno, en el siguiente video vamos a seguir con Anaxímenes, y luego, y de Anaxímenes, pues nos pasamos a los pitagóricos. Ustedes vayan anotando esto, y en el siguiente video seguimos, ¿ok?